Mira, necesito que entiendas algo desde el principio. Yo no creo en santos ni en vírgenes, no rezo rosarios, no voy a misa y las procesiones me parecen folclore. Soy ingeniero de telecomunicaciones. Mi existencia gira en torno a frecuencias, señales y protocolos. Para cada fenómeno hay una explicación científica, una anomalía electromagnética o un sesgo cognitivo. Eso es lo que me repito constantemente cada vez que recuerdo aquel fin de semana maldito. Intento convencerme de que fueron ilusiones ópticas, interferencias sonoras o incluso alucinación colectiva provocada por el agotamiento extremo. Pero por más que fuerce la razón, los números no cuadran. Lo que vivimos en aquel cerro desafía toda ecuación lógica. Ocurrió a mediados de 2015. Estábamos en esa fase jodida, ¿sabes? Sin un euro partido por la mitad, sin posibilidad de escapadas. Fue entonces cuando Marcos, mi hermano mayor, tuvo la brillante idea de reconectar con nuestras raíces y acampar en un terreno abandonado cerca del cortijo de un tío nuestro en Extremadura, en pleno monte Mediterráneo. El lugar se conocía como el Cerro del Vigía, una subida empinada de tierra compactada y pizarra suelta que estaba invadida por jaras y romeros, pero todavía se podía transitar. La ascensión fue el primer error garrafal. El sol del mediodía era despiadado, ese calor seco que agrieta los labios y hace que el polvo se levante con cada pisada. Y fue allí donde comenzó mi calvario personal. La migraña no era un simple dolor de cabeza. Quien las padece sabe perfectamente de qué hablo. Empezó con destellos luminosos en la visión periférica, y en 20 minutos parecía que me estuvieran clavando un clavo oxidado detrás del ojo izquierdo. La luz se convirtió en mi enemiga mortal. Subí tropezando con ganas de devolver hasta el alma, aguantando las ganas de mandar a Marcos y su idea de mierda directamente al carajo. Cuando alcanzamos la meseta en lo alto, yo estaba destrozado. Mi camiseta estaba pegada al cuerpo por el sudor, pero sentía escalofríos de hipotensión. El sitio era desolador, sin esa belleza de postal que uno imagina en un campamento. Solo matorral retorcido, piedra caliente y un olor intensísimo a polvo levantándose del suelo. Ese olor a tierra tostada que penetra en las fosas nasales y reseca la garganta. Marcos, como siempre, asumió el mando. Siempre ha sido así, el capitán de la familia. Montamos las tiendas aquí orientadas al norte por el viento, dijo señalando la nada absoluta. Adrián, mi hermano pequeño, simplemente tiró la mochila al suelo y se quedó dando vueltas con el móvil en alto, cazando cobertura donde obviamente no existía. Yo apenas podía mantenerme en pie. El dolor en la sien latía al compás del corazón. Solo quería tumbarme en la oscuridad y esperar a que pasara aquella tortura medieval. Montamos el campamento a la fuerza. Eran 2 tiendas tipo iglú, bastante básicas. Una para Marcos, que necesitaba su espacio, y otra para Adrián y para mí. El sol empezó a descender y la temperatura se desplomó rápidamente, algo típico de esa zona. Pero en lugar de aliviar, el cambio brusco solo hizo que mi cabeza palpitara con más violencia. Adrián intentó sacar temas sobre el Real Madrid, pero lo corté en seco. Necesitaba silencio absoluto. El problema es que en aquel lugar, el silencio no era tranquilidad. Era un vacío aterrador. No había grillos, no había búhos. Parecía que alguien hubiera pulsado el botón de silenciar el universo, y lo único que quedaba era el pitido constante del tinnitus dentro de mi cráneo. Cuando la noche cayó definitivamente, comprendimos la magnitud del aislamiento. No había luna esa noche, y estaba tan negro que no conseguía distinguir mi propia mano extendida frente a la cara. La única ventaja fue que, sin luz, aquella punzada violenta en mi sien dio una tregua, disminuyendo a un dolor sordo y constante. Comimos unos bocadillos fríos, casi sin hablar, cada uno perdido en su propio agotamiento. Pronto, Adrián entró en la tienda conmigo y se quedó frito, roncando suavemente. Marcos se fue a la suya. Yo me quedé allí tumbado en el saco de dormir, escuchando el viento comenzar a recorrer el cerro. Fue entonces cuando el sonido cambió. Al principio, era solo el ruido del viento golpeando la lona de la tienda, ese sonido de nylon azotando que irrita después de un rato. Pero en un intervalo entre una ráfaga y otra, escuché algo distinto viniendo de fuera. Eran chasquidos secos, con cadencia.
el sonido inconfundible de ramas partiéndose. Pausa. Otro chasquido. No era ruido de animal. Quien ha crecido en el campo conoce la diferencia. Los tejones, las jinetas, los zorros hacen ruido continuo, arrastrado, desordenado. Aquello no. Aquello tenía peso y ritmo deliberado. Eran pasos. Alguien estaba caminando sobre las ramas secas y la pizarra suelta a escasos metros de donde estábamos. Sentí mi estómago contraerse instantáneamente. Esa sensación horrible de cuando te das cuenta de que estás expuesto y vulnerable. Contuve la respiración, forzando los oídos, intentando filtrar el sonido del viento. Los pasos se detuvieron. El silencio regresó, pero ahora parecía cargado de amenaza latente. Tanteé en la oscuridad, buscando mi móvil, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. La luz de la pantalla iluminó el interior de la tienda por un segundo y vi a Adrián durmiendo con la boca abierta, completamente inconsciente. La voz de Marcos vino de la tienda de al lado, un susurro ronco y urgente que atravesó el tejido. «¿Adrián está ahí contigo?» «Está durmiendo», respondí con la garganta seca, casi sin voz. «Entonces quédate quieto. Hay gente aquí fuera». Aquello fue peor que cualquier historia de aparecidos. Mi pavor no fue sobrenatural, fue el pánico real, el terror español de estar en el sitio equivocado a la hora equivocada. Estábamos en medio de ninguna parte, sin cobertura, con un coche aparcado abajo que llamaba la atención. Mi mente empezó a crear los peores escenarios posibles. Atracadores, cazadores furtivos, gente que cultiva lo que no debe en medio del monte. Me quedé inmóvil, con el cuerpo rígido, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda, a pesar del viento helado de fuera. Los pasos volvieron a comenzar, pero ahora parecían venir de otra dirección, como si estuvieran rodeándonos. El olor llegó antes que la luz. En medio de aquel aire seco y polvoriento, noté un olor fuerte, ácido, invadiendo la tienda. Olor a tabaco de liar, ese picadura fuerte que los viejos del pueblo fumaban en la plaza. Aquello no tenía ningún sentido. El viento soplaba en dirección contraria y nadie fumaba en nuestro grupo. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba completamente seca como papel de lija. Fue cuando la oscuridad exterior fue cortada por un resplandor anaranjado. No era el haz blanco y duro de una linterna LED, ni los faros de un todoterreno cazando. Era una luz viva, temblorosa y cálida. Proyectó la sombra de un arbusto en la pared de nuestra tienda, y la sombra bailaba estirándose y encogiéndose. «Apaga la pantalla del móvil ahora mismo». La voz de Marcos vino de la otra tienda, tan baja que apenas se oía. Obedecí. Mis manos estaban tan agarrotadas que el aparato se me resbaló y cayó sobre el saco de dormir. Con muchísimo cuidado, me arrastré hasta la ventanilla de la tienda, esa parte de malla antimosquitos que queda cubierta por el doble techo, y miré por una rendija mínima donde la cremallera no había cerrado del todo. Lo que vi hizo que mi cerebro colapsara. Había una persona parada a unos 30 metros cerca de donde el terreno empezaba a descender, pero sostenía una antorcha, una maldita antorcha, un palo con fuego en la punta chisporroteando. ¿Quién en pleno año 2015 sube un cerro en medio del monte usando fuego vivo para iluminar el camino? Lo primero que pensé fue en algún ritual, alguna secta lunática que se mete en el monte para hacer ofrendas. Intenté enfocar la vista, pero mi migraña transformaba la llama de la antorcha en una mancha borrosa y explosiva, una mancha de luz que pulsaba junto con el dolor en mi cabeza. Iba a llamar a Marcos, preguntar qué hacíamos, si corríamos o si gritábamos, pero la palabra murió en mi boca porque apareció otra luz, un poco más a la izquierda, y después otra más viniendo de la derecha, saliendo de detrás de las rocas. Eran 3 antorchas. Ellas no se balanceaban como linternas en manos de quien camina. Flotaban en un ritmo lento, serio, aproximándose sin prisa alguna. El miedo que sentí no era del tipo que te hace gritar, fue una parálisis total. Sentí una debilidad en las piernas, como si mi tensión se hubiera desplomado hasta el suelo. Adrián se movió en sueños y le puse la mano en la boca con fuerza, tapando cualquier sonido, rezando para que no despertara asustado.
Las luces continuaron avanzando hasta formar un semicírculo perfecto alrededor de nuestro campamento, y lo peor no era ver las antorchas ahí fuera, era ver el efecto dentro de la tienda. El tejido fino de nylon se convirtió en una pantalla de proyección. Vi las siluetas enormes de las personas pasando por fuera, sombras distorsionadas por el ángulo de la luz, alargándose por el techo de la tienda, como si fueran gigantes observándonos. Eran muchas, 10, tal vez 15 personas rodeándonos. Marcos, que siempre ha sido el valiente, el tipo que resolvía peleas en la calle, estaba en silencio absoluto en la tienda de al lado. Ni siquiera oía su respiración. Ese comportamiento suyo me asustó más que las antorchas. Si fuera gente mala, si fueran delincuentes, él ya habría gritado, habría intentado negociar o farolear, pero estaba callado, como un animal que se hace el muerto para no ser devorado. Las sombras dejaron de moverse, estaban parados, cercando las tiendas a pocos pasos de distancia. Se podía oír el sonido crepitante del fuego, consumiendo la madera de las antorchas, y aquel olor a tabaco y quemado, volviéndose insoportable, sofocante. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo un mareo nauseabundo, esperando el grito de «quietos» o el sonido de un disparo. Pero no pasaba nada. Ellos solo estaban allí observando. Y entonces, sin aviso alguno, las luces se apagaron. No fue una por una, como personas alejándose o antorchas consumiéndose hasta el final. Fue simultáneamente. En un segundo, el mundo exterior estaba iluminado de naranja y lleno de sombras alargadas. Al segundo siguiente, oscuridad total. Pero lo peor no fue el regreso de la oscuridad, fue lo que ocurrió con el sonido. En el momento exacto en que las luces desaparecieron, mis tímpanos estallaron dolorosamente, esa presión de cuando bajas un puerto de montaña muy rápido o te sumerges en el fondo de la piscina. El aire dentro de la tienda se volvió denso, estancado. El dolor en mi cabeza que estaba latiendo se convirtió en una punzada constante detrás del ojo, dándome unas ganas de vomitar violentas. Abría la boca para intentar destapar los oídos, pero la sensación de ahogo continuaba. Me quedé esperando el sonido de los pasos alejándose, el ruido del monte siendo pisado, cualquier cosa. Pero no venía nada, absolutamente nada. Ni siquiera el viento golpeando la lona oía ya. Era como si nos hubieran envuelto en algodón. Podía escuchar mi propia sangre pasando por las venas del cuello latiendo rápido, pero el mundo exterior había dejado de existir. No sé cuánto tiempo permanecí allí paralizado con la mano entumecida sobre la boca de Adrián. Minutos, horas. El tiempo parecía haberse roto. El cansancio físico de la subida, sumado al pico de adrenalina y la migraña, me provocó un apagón. No me desmayé, pero mi cerebro se desconectó por agotamiento extremo. Me sumí en un sueño sin sueños, pesado, como si me hubieran sedado. Desperté sobresaltado, aspirando aire con fuerza, con la claridad del sol golpeándome directamente en la cara. La cremallera de la tienda estaba abierta. Marcos estaba ahí fuera, de pie, mirando al suelo. Salí arrastrándome, todavía medio aturdido, sintiendo todo mi cuerpo dolorido de dormir en el suelo duro. Adrián aún roncaba dentro. «¿Qué ha pasado?», pregunté. Mi voz salió quebrada, ronca. Marcos no me miró. Estaba pálido con ojeras profundas y contemplaba la tierra alrededor de nuestras tiendas. «Recoge las cosas. Bajamos ahora mismo». Cuando miré hacia donde él miraba, comprendí. Alrededor de nuestro campamento, formando un círculo casi perfecto de unos 10 metros de diámetro, la vegetación rastrera estaba chamuscada. No era fuego extendido. Era una línea precisa de cenizas negras y hollín, como si alguien hubiera dibujado aquello con un soplete. Y el detalle que hizo que mi estómago se revolviera de nuevo, el olor. Aquel olor a tabaco de liar todavía estaba impregnado en el aire de la mañana, mezclado con el olor de la tierra quemada. Pero no había huellas. El suelo allí en el centro donde montamos las tiendas era de tierra compacta y polvo suelto. Si hubieran estado 10 o 15 personas caminando allí de noche, el suelo estaría completamente revuelto, lleno de marcas de botas o pies descalzos. Pero la tierra estaba lisa, intacta. Solo había las marcas de quemado en la vegetación seca alrededor del claro, sin rastro de quién las hizo. Ninguno de nosotros tuvo valor para comentar nada.
Desmontamos el campamento rápido, metiendo todo de cualquier manera en las mochilas. Marcos, que generalmente es meticuloso con la organización, ni siquiera dobló su tienda, simplemente la embutió. Necesitábamos salir de allí. La sensación de que todavía estábamos siendo observados, incluso con el sol alto, hacía que se me erizara la nuca. Bajamos el cerro casi corriendo, tropezando con las piedras, sin mirar atrás. Llegamos al cortijo del tío Bernardo, cerca del mediodía. Estábamos inmundos, oliendo a sudor rancio y humo con esa cara de quien no ha dormido. El olor a café recién hecho y tostadas con aceite viniendo de la cocina parecía cosa de otro mundo, demasiado normal para quien acababa de ver lo que habíamos visto. El tío Bernardo estaba en el porche limpiando unas botas de campo. Cuando vio nuestro coche acercarse, se levantó despacio con el ceño fruncido. No sonrió. «Joder, ¿habéis bajado por dónde? ¿Por el camino viejo?», preguntó sin ni siquiera dar los buenos días. Marcos salió del coche cerrando la puerta con fuerza. «Por la senda principal, tío». «¿Por qué?». El viejo se rascó la nuca, se quitó la gorra y nos miró como si estuviera viendo fantasmas. «¿No os habéis cruzado con la científica, ni con el furgón del forense?». Sentí un frío en las tripas como si estuviera bajando una montaña rusa. «¿Forense de qué?», pregunté. «Ajuste de cuentas, hijo mío. Cosa de narcotráfico». El tío señaló con la barbilla en dirección al cerro. «La Guardia Civil ha recogido 3 cadáveres esta madrugada, todo acribillado a balazos. Dicen que el tiroteo duró más de 1 hora allá en el borde de la meseta». Miré a Marcos. Marcos me miró a mí. El color desapareció de su rostro. A las 10 de la noche, fue exactamente la hora en que aparecieron las luces, la hora en que cayó el silencio, la hora en que mis oídos se taponaron con aquella presión insoportable. «¿Y tío?», Marcos tartamudeó, la voz fallándole. «Nosotros estábamos allí en la meseta. No oímos nada, absolutamente nada, ni un solo estallido». El tío Bernardo dejó de limpiar la bota. Nos miró, después miró hacia el cerro a lo lejos y soltó un suspiro largo. «Sabía que ibais a empeñaros en ir allí». Me quedé con el corazón en un puño. Sacudió la cabeza. «Ayer, en cuanto oscureció, sentí una angustia tremenda. Fui al altar y encendí una vela de 7 días para las ánimas. Pedí que cerraran los ojos de quien fuera malo y taparan los oídos de vosotros. Pedí que hicieran una valla alrededor vuestro para que el mal no viera y no llegara. Soy escéptico, tío. Soy el tipo de la lógica, de las estadísticas, pero en ese momento mis piernas fallaron y tuve que sentarme en el escalón del porche. El mareo volvió con fuerza. La valla que pidió, el círculo de quemado alrededor de la tienda. La presión en los oídos que parecía buceo en piscina profunda no era enfermedad, era aislamiento acústico. Aquellos pasos, aquellas antorchas, aquellas sombras que nos aterrorizaron toda la noche. Si no hubieran estado allí, si aquellas luces no nos hubieran cercado y obligado a permanecer inmóviles y callados en la oscuridad, habríamos salido de la tienda, habríamos encendido linternas y nos habríamos convertido en el objetivo en medio de un tiroteo con fusiles automáticos. Lo que yo creía que era una aparición queriendo atraparnos, en realidad nos estaba escondiendo. No sé explicar qué eran aquellas antorchas, no sé explicar la física de cómo el sonido de un tiroteo desaparece a 50 metros de distancia. Solo sé que hoy en día ya no acampo. Y cada vez que huelo tabaco de liar o veo una vela de 7 días ardiendo, siento esa misma presión en el oído y agradezco en silencio el miedo que salvó mi vida. El agotamiento es un traidor rastrero, tío. Eso es lo que respondo a cualquiera que me pregunta si he visto cosas extrañas trabajando en emergencias. Cuando llevas más de 20 horas despierto, con el cuerpo funcionando a base de café malo y estrés acumulado, la propia biología empieza a fallar. La visión periférica se difumina. El cerebro tarda medio segundo más en procesar una imagen. Y es justamente en ese retraso, en ese fallo de conexión entre el ojo y la mente, donde la gente jura ver apariciones. Me llamo Héctor. Soy un tío técnico. Necesito serlo. Si empiezo a pensar que cada sombra en el rincón de una habitación es un alma en pena, no puedo detener una hemorragia ni estabilizar una fractura.
Así que siempre lo he racionalizado todo. La figura es solo la cortina moviéndose. El gemido es el viento en las tuberías viejas. El miedo irracional es simplemente la falta de glucosa en sangre. Al menos fue a esa lógica fría a la que intenté aferrarme con todas mis fuerzas aquella madrugada de martes. Ya estaba en la recta final del turno, esa hora muerta en que solo quieres apoyar la cabeza contra la ventanilla del vehículo y desconectar. Para empeorar las cosas, mi pie derecho me estaba matando. Había comprado unas botas nuevas, reforzadas, y creo que el calcetín se había arrugado dentro, o el cuero todavía estaba demasiado rígido, porque parecía que una piedra puntiaguda me aplastaba el dedo meñique con cada paso que daba. Era un dolor molesto, constante, de esos que te dejan de mal humor, sin paciencia para nada. Estaba allí sintiendo ese olor clínico a desinfectante y vendas que nunca sale del uniforme, intentando desatarme el cordón para aliviar la presión sin tener que quitarme la bota entera, cuando la radio crepitó. La operadora pasó un código de accidente doméstico, herida por arma de fuego en uno de esos barrios antiguos de la zona norte, donde las casas tienen tapias bajas y patios enormes que ya casi no se ven hoy en día. El camino hasta allí fue un borrón de farolas amarillas pasando por la ventana. La sirena estaba apagada porque no había tráfico, y el silencio dentro de la cabina solo se rompía por la radio de la central que crepitaba de vez en cuando, y por el motor del vehículo que ya había visto mejores días. Cuando entramos en la calle del aviso, la sensación fue que habíamos cruzado una frontera invisible. El asfalto estaba todo remendado, lleno de baches que hacían traquetear la ambulancia, y mi pie aprisionado en esa maldita bota palpitaba con una punzada aguda en cada bote. Era uno de esos barrios que parecen haberse detenido en los 90, lleno de casas de una planta, con rejas de hierro oxidadas y poca iluminación. No había ni un alma en la calle, ni perros ladrando, nada, solo las fachadas oscuras. Encontramos a la solicitante en el portal. Era una señora en bata, abrazándose a sí misma como si tuviera frío, aunque la noche estaba bochornosa. Ni siquiera esperó a que bajáramos bien, y ya estaba hablando, atropellando las palabras, que había oído un estampido, y después los gritos del chico. Mateo dijo que el portal estaba sin cerrar, que ella entró solo hasta el patio para ver si estaba vivo, pero que Dios la librara de entrar en la casa. Y eso fue todo. Antes de que pudiéramos pedirle que nos acompañara o sujetara la puerta, la mujer dio media vuelta y corrió hacia su casa al otro lado de la calle, cerrando el portal con una urgencia que me inquietó. Nos miramos, el conductor y yo, nos encogimos de hombros y cogimos las mochilas de rescate. La entrada de la casa tenía ese suelo de baldosas hidráulicas rojas y amarillas, típico de construcción antigua, pero estaba todo levantado por las raíces de un árbol enorme que cubría el frente del terreno, dejando todo en penumbra. Caminar allí exigía atención para no torcerse el tobillo en los desniveles. Y a cada paso sentía el calcetín arrugado aplastándome el dedo, dejándome con una irritación constante, esas ganas de patear la pared. La puerta principal estaba entreabierta. Empujé la madera pesada y entramos. Lo primero que noté no fue el paciente, sino el sonido. Las paredes amortiguaban todo. El ruido de la calle desapareció instantáneamente, sustituido por el sonido arrastrado y desacompasado de un reloj de pared en algún lugar al fondo del pasillo. El péndulo iba y venía en un conteo lento que parecía durar el doble del tiempo normal entre los segundos. El olor fue lo primero que me golpeó cuando pasamos del recibidor al salón. No era olor a suciedad, ni mucho menos. Era un aroma dulzón y denso de madera vieja, de esos armarios macizos de nogal que han sido barnizados y encerados cientos de veces a lo largo de décadas. ¿Sabes ese olor a casa de abuela que ha estado cerrada mucho tiempo? Estaba impregnado en las cortinas, en la alfombra, en todo. Pero debajo de ese aire de cosa guardada venía el aroma férreo que conozco demasiado bien. El olor tibio y húmedo de sangre, mezclado con esa esencia química de látex y pegamento de apósito que parece exudar de nuestra propia piel cuando sube la adrenalina. Encontramos al chico, Mateo, caído cerca de un sofá de terciopelo marrón que parecía pesar 1 tonelada. Estaba pálido, con ese color de cera derretida de quien está entrando en shock. Temblaba mucho, los dientes castañeteando levemente, e intentaba mantener la pierna elevada usando un cojín bordado.
Había un cinturón de cuero atado en el muslo, un torniquete improvisado que estaba demasiado apretado, dejando la piel morada, pero que probablemente le había salvado la vida en esos minutos iniciales. Al lado, tirada sobre la alfombra persa gastada, estaba el culpable. Un revólver de tambor oxidado en la empuñadura. Una antiguaya que no debería estar en manos de quien no sabe lo que hace. Me arrodillé a su lado, sintiendo el suelo de tarima dura contra la rodilla. La posición forzó mi pie dentro de la bota, y el calcetín arrugado parecía un cuchillo dentado contra mi dedo meñique. El dolor me dio una punzada de rabia. Esa irritación irracional de quien está cansado y con dolor teniendo que arreglar los errores de otros. Respiré hondo y saqué la mochila de rescate. El sonido del velcro al abrirse hizo un ruido fuerte en aquel silencio. Fue un ruido agresivo, artificial, que pareció romper el silencio de aquella sala. Mateo se encogió con el ruido, girando la cara hacia mí. Fue sin querer. Susurró con voz pastosa, llena de saliva que no conseguía tragar. Solo iba a limpiarla. El percutor se escapó. No respondí. Solo asentí con la cabeza. Mi boca estaba seca, la lengua pegándose al paladar, una sed súbita que siempre me da en intervenciones graves. Concentré mis manos en el trabajo, cortar el cinturón, aplicar la compresa hemostática, contener el sangrado. Mientras presionaba la herida y mi compañero preparaba el suero, intentaba ignorar el palpitar de mi pie y el peso de ese aire estancado. Pero fue allí, mientras contaba los segundos para la coagulación, que mi visión periférica captó algo en la esquina del salón, cerca de la vitrina. Una figura parada, alguien que no había hecho ningún ruido desde que entramos. Levanté los ojos por un segundo, limpiando el sudor que resbalaba por mi frente y me escocía en el ojo, y enfoqué la figura. Era una señora parada justo en el límite entre el salón y el pasillo oscuro. La iluminación amarillenta de la lámpara proyectaba sombras largas en su rostro, pero se veía que llevaba un camisón largo de una tela fina y gastada, con un estampado floral tan desteñido que parecía apenas una mancha gris. Tenía el cabello canoso, rizado y voluminoso cayendo sobre los hombros de forma despeinada. No se movía, no temblaba, no lloraba fuerte, no hacía preguntas desesperadas, como hace la mayoría de los familiares en estos momentos. Solo miraba a Mateo con las dos manos cubriendo la boca, con una expresión de tristeza que no cambiaba. Su pasividad me crispó los nervios. Es común que la familia entre en shock, pero la forma en que estaba parada no era normal. Yo estaba allí con los guantes sucios de sangre, la rodilla doliéndome en el suelo duro, mi pie siendo aplastado dentro de esa maldita bota, sudando a chorros en ese calor sofocante, y ella parecía una estatua de cera. Tuve ganas de gritar, pedirle que buscara una toalla, un vaso de agua, cualquier cosa que justificara su presencia allí, pero la garganta se me bloqueó. No fue miedo, fue una especie de incomodidad física. ¿Sabes cuando entras en una sala y sientes que has interrumpido una conversación muy seria? El aire se volvió pesado cerca de ella, como si la gravedad allí funcionara de manera diferente. Ignoré a la señora. Me tragué la irritación junto con la saliva espesa y volví mi atención al torniquete. Mateo gemía bajito, un ruido borboteante que se mezclaba con el balanceo arrastrado de aquel reloj en la pared. El sonido del tiempo pasando parecía martillear en mi cabeza, sincronizado con el dolor pulsante en mi dedo meñique. Terminamos la estabilización, recogimos el material usado y ajustamos el asta del torniquete táctico. Tras revisar el velcro, movimientos rápidos para salir de allí ya, preparamos la camilla. Durante todo ese proceso, que debe haber llevado unos 10 minutos, sentí su mirada en mi espalda. Era un peso físico, una presión en la nuca que me hacía querer rascarme el cuello, pero no miré atrás. La prioridad era sacar al chico de allí. Levantamos a Mateo a la cuenta de 3. El esfuerzo hizo que mi pie palpitara con fuerza, como si la uña del dedo meñique finalmente se hubiera despegado de la carne, y solté un gruñido bajo que disfracé con una tos. Salimos de aquel ambiente cargado, arrastrando la camilla, maniobrando con dificultad entre los muebles pesados y el suelo irregular de tarima suelta. En cuanto cruzamos la puerta principal y el aire de la noche me golpeó la cara, sentí un alivio físico inmediato. A lo lejos,
El sonido de las sirenas de la Policía Nacional acercándose me tranquilizó. Que ellos se encargaran de la señora ahí dentro. Parecía que acababa de salir de debajo del agua. El olor a barniz y tiempo detenido quedó atrás, sustituido por el olor a polvo de la calle y escape de la ambulancia. Mientras mi compañero ajustaba la camilla retráctil afuera, Mateo me tiró de la manga del uniforme. Su mano estaba débil, sudada y fría. Tanteó el bolsillo del pantalón con dificultad y sacó un manojo de llaves con un llavero de plástico roto. «Cierra», pidió, la voz saliendo en un susurro débil. «Por favor, cierra todo, no lo dejes abierto». Cogí las llaves, sintiendo el metal tibio en mi mano, y miré hacia el pasillo oscuro de la casa. La puerta de madera maciza estaba entreabierta, revelando apenas un trozo de aquel papel pintado antiguo y el silencio que parecía haber vuelto ahí dentro. Mi irritación regresó. La falta de consideración de la gente me cansa. Pero, ¿y la señora?, pregunté ya sin paciencia, girando la llave en la mano. ¿Tiene copia? ¿Vas a dejarla encerrada ahí sola con todo este desastre? Mateo frunció el ceño, una expresión de confusión genuina que distorsionó su rostro pálido. Parpadeó despacio, como si no entendiera el idioma que yo estaba hablando. «¿Qué señora?», devolvió. «La señora que estaba en el salón». «Joder, tu madre, tu abuela, no sé». Señalé con la cabeza hacia la rendija de la puerta, la que estuvo parada mirándonos todo el tiempo. Siguió mirándome, y por un segundo, el único sonido en la calle desierta fue el ruido metálico de la camilla siendo asegurada en la ambulancia detrás. Mateo intentó incorporarse un poco, apoyándose en el codo, y miró hacia la puerta de su casa con un miedo que no tenía nada que ver con el disparo en la pierna. Tío tragó saliva. «Vivo solo, no hay nadie ahí». Me congelé. ¿Sabes esa sensación de cuando el ascensor baja demasiado rápido y el estómago sube? Fue exactamente eso. Mi mano, todavía sosteniendo las llaves, se detuvo en el aire. Miré a Mateo, buscando alguna señal de broma, de confusión mental por el shock hipovolémico, cualquier cosa. Pero sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos, clavados en la puerta de su propia casa. Yo describí casi en un acto reflejo para demostrar que no estaba loco. Pelo canoso, rizado, empecé sintiendo la boca amargarse. Camisón de florecitas desteñidas. Tenía la mano en la boca así, mira. Antes de que terminara de imitar el gesto, Mateo empezó a llorar. No fue un llanto de dolor, fue un llanto de niño asustado, un sollozo que sacudió todo su pecho. «Es mi abuela», doña Remedios tartamudeó, las lágrimas resbalando hacia las orejas. «Esta casa era suya. Murió hace un año, tío. Estoy aquí solo. Ya no entra nadie más aquí». No dije nada más. La lógica técnica de mi cerebro, esa que uso como escudo, intentó gritar. Alucinación por cansado, paridolia. Viste una foto de ella en la pared y proyectaste la imagen. Pero sabía que no había visto ninguna foto. Había visto la textura de la tela de su ropa. Había sentido el peso de su mirada en mi espalda. Sin mirar hacia adentro, tiré de la puerta pesada. El cerrojo hizo un chasquido seco resonando en la calle vacía. Giré la llave 2 veces, sintiendo la resistencia del mecanismo oxidado, y comprobé que estaba cerrada. El silencio del lado de dentro parecía vibrar a través de la madera, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Corrí hacia la ambulancia, ignorando el dolor en mi pie, ignorando todo. Entré en la cabina y cerré la puerta con fuerza, necesitando ese ruido de metal y vidrio para traerme de vuelta. Mientras arrancábamos con el vehículo chirriando neumáticos en ese asfalto malo, miré por el retrovisor. La casa fue quedándose pequeña, oscura, tragada por las sombras de los árboles y los edificios vecinos. Y te juro, tío, por todo lo más sagrado, la sensación que quedó no fue miedo a un monstruo o a un demonio. Fue una tristeza profunda, helada, la certeza absoluta de que, en aquel salón con olor a barniz y sangre, aquella señora todavía estaba allí parada, mirando el vacío donde su nieto había sangrado, atrapada en una tristeza sin fin, encerrada en una casa que el tiempo olvidó. Y nunca más me quejé de cansancio ni de dolor en el pie durante un turno, porque hay cosas mucho peores que el dolor físico. Está el silencio de quien ya no puede hablar.
Si te están gustando los relatos, no olvides dejar tu like. Es muy importante. Bien, vamos a continuar. Lo primero que aprendes en este trabajo no es hacer un torniquete ni reanimación cardiopulmonar. La primera lección, esa que ningún instructor pone en el manual, es aprender a mentirle a tu propio cerebro. Es una cuestión de supervivencia. Si ves una figura en el rabillo del ojo después de 30 horas despierto, te convences de que es solo el cansancio dilatando la pupila. Si oyes un quejido en una habitación vacía, te dices a ti mismo que es la fontanería vieja o el viento en el pasillo. Racionalizamos todo el tiempo, buscamos la lógica, la ciencia, el fallo mecánico. Porque si admitimos, aunque sea por un segundo, que aquello que vimos no tiene explicación, dejamos el chaleco y no volvemos nunca más a la ambulancia. Soy técnico sanitario desde hace casi 10 años y me llamo Eduardo. En todo este tiempo, me he vuelto escéptico hasta decir basta. Creo en traumatismos cráneoencefálicos, en hipoxia, en shock hipovolémico. No creo en fantasmas, o al menos no creía hasta aquella semana de lluvia interminable. La rutina ya era extenuante antes incluso de salir de la base. Estaba irritado, pero no era por el trabajo. El problema era una humedad maldita en la pared del dormitorio de mi hija pequeña. Había pasado mi día libre entero raspando yeso podrido, respirando polvo y aplicando impermeabilizante. Pero esa mañana, antes de venir al turno, vi que la mancha oscura había vuelto, estropeando la pintura fresca. Aquello me dejó con un sabor amargo en la boca todo el día. Una sensación de ser inútil en casa que uno se lleva al servicio. Estás ahí para salvar vidas, pero no consigues ni impedir que el agua de lluvia estropee el cuarto de tu cría. Llegué a la base con la cabeza palpitando. El lugar tenía ese olor que nunca se va. No importa cuánto desinfectante use la limpiadora. Una mezcla nauseabunda de antiséptico barato y ácido con el diésel quemado que entra por el garaje de las ambulancias. Es el perfume de la emergencia pública. Gustavo, mi compañero de equipo y conductor esa noche, ya estaba allí santiguando el panel del vehículo con un rosario de madera que colgaba del retrovisor. Gustavo es un buen tipo, brazo firme al volante, pero demasiado supersticioso. Cualquier gato negro cruzando la calle ya es motivo para que haga la señal de la cruz 3 veces. Normalmente lo dejo pasar, pero esa noche, con el dolor de cabeza y la preocupación por la obra en casa, aquello me estaba sacando de quicio. Apenas habíamos calentado el café cuando la radio de la base crepitó. Ese sonido seco del clic del PTT antes de la voz de la operadora es un gatillo automático. El cuerpo se tensa antes incluso de entender el mensaje. Era Patricia, en la central. Su voz salió entrecortada por la estática, mandándonos a la carretera autonómica, un trecho de sierra que corta el monte Cerrado. Accidente con víctima atrapada entre los hierros. Salimos bajo un diluvio. La lluvia era tanta que el limpiaparabrisas no daba abasto, y el sonido de la goma reseca arrastrándose contra el cristal se convirtió en el único ruido que oíamos. Era un sonido rítmico agudo que parecía arañar el tímpano con cada ciclo. Gustavo conducía en silencio, encorvado sobre el volante, intentando distinguir el asfalto en medio de la niebla que descendía espesa. La visibilidad no pasaba de 5 metros. Yo intentaba concentrarme en el protocolo, repasar mentalmente el material que íbamos a necesitar, pero mi mano temblaba un poco, no de miedo, sino de un temblor nervioso, el cuerpo pidiendo cafeína o descanso. Poco sabía yo que el cansancio sería el menor de mis problemas esa noche. Llegamos al lugar y la escena era ese caos típico de carretera desierta. La niebla transformaba el faro giratorio de la ambulancia en manchas rojas pulsando en medio de la nada. El coche, un sedán oscuro, había salido de la calzada, volcado en el terraplén y parado de lado, empotrado contra un árbol. No había marcas de frenada en el asfalto, solo los surcos profundos en la tierra mojada donde había resbalado. Bajé del vehículo pisando barro hasta el tobillo. La lluvia helada golpeaba el rostro y se colaba por dentro del cuello del uniforme. Pero la adrenalina hace que ignores esa incomodidad inicial. El olor allí fuera era fuerte. Se pegaba a todo. Gasóleo filtrándose del depósito mezclado con el vapor de agua que subía del motor caliente expuesto a la llovizna. Nada de olor a sangre por ahora,
solo máquina rota y monte revuelto. Corrí hasta los restos con el maletín de primeros auxilios pesando en la mano. El techo del coche se había hundido hacia adentro, transformando el habitáculo en una lata aplastada. El conductor estaba allí atrapado entre los hierros. Era un chico joven, debía tener mi edad, vestido con traje, corbata aflojada. El salpicadero le había aplastado las piernas. Por mi experiencia, debería estar gritando. Con la fractura abierta que vi en la pierna izquierda, el dolor debería ser insoportable, pero estaba en silencio. Me metí por la ventanilla rota del pasajero para intentar acceder a sus vías respiratorias. «Señor, ¿puede oírme?», pregunté comprobando el pulso en la carótida. Estaba débil, demasiado rápido. Su piel estaba húmeda y fría, en un color gris de quien se está muriendo. Abrió los ojos. No estaban vidriosos de shock, estaban enfocados. Pero el problema es que no me miraba a mí. Miraba algo detrás de mí, por encima de mi hombro, en dirección a la oscuridad del monte en el borde de la carretera. Intenté estabilizarle el cuello, diciéndole que la ayuda había llegado, ese discurso estándar para mantener a la víctima despierta. Fue cuando me agarró el brazo. La fuerza en su mano me sorprendió. Los dedos se clavaron en mi antebrazo con mucha fuerza. Su boca se abría y cerraba, intentando formar palabras, pero lo que salía era un sonido gorgoteante. Incliné el oído cerca de su boca, sintiendo el olor a sangre. «Está riéndose», susurró. La voz era nítida, a pesar de la debilidad. Fruncí el ceño, comprobando si había alguien más en el coche. El asiento trasero estaba vacío. «¿Quién se está riendo? ¿Hay alguien más con usted?», pregunté, intentando mantener la calma profesional. El chico apretó mi brazo con aún más fuerza hasta el punto de doler. Giró la cara solo un poco, volviendo los ojos hacia el arcén oscuro ahí fuera. La vieja en la carretera, ella hizo que me saliera. Está ahí sonriendo. No debería haberlo mirado. El protocolo dice concentrarse en el paciente, pero el tono suyo, esa certeza absoluta de quien está encarando la muerte, me hizo girar el cuello instintivamente. Apunté la linterna hacia el monte, barriendo los troncos de los árboles y la lluvia cerrada. No había nada, solo sombras, ramas balanceándose con el viento y la niebla engullendo la luz. Cuando volví a mirar al chico, el apretón en mi brazo se había aflojado. Su mano resbaló despacio por mi uniforme hasta caer suelta en el asiento. El pecho dejó de subir. Las pupilas se dilataron fijas en aquel punto vacío ahí fuera. «Mierda», refunfuñé, sintiendo ese nudo ácido de fracaso subiendo por la garganta. Inicié la reanimación cardiopulmonar allí mismo en una posición incómoda, todo torcido dentro del coche aplastado, contando las compresiones en voz alta para intentar amortiguar el sonido de la lluvia. Gustavo apareció en la ventanilla un minuto después, con la tabla rígida y el collarín cervical, todo atropellado con el chubasquero. Paré, negué con la cabeza. No había nada más que hacer. Gustavo, viendo el cuerpo inmóvil, hizo la señal de la cruz y murmuró alguna oración en voz baja. Yo solo sentía el sudor frío resbalando por mi espalda, mezclado con el agua de lluvia. Mientras esperábamos a la Guardia Civil de Tráfico para la pericia, me quedé apoyado en el lateral de la ambulancia, intentando encender un cigarrillo con las manos temblando. No era por el óbito. Desgraciadamente uno se acostumbra a eso. Lo que hacía que se me revolviera el estómago era la sensación física de que, incluso después de muerto, los ojos de aquel chico todavía estaban enfocados en algo que mi linterna no había conseguido iluminar. La vuelta a la base estuvo marcada por un silencio pesado, de esos que dejan el aire sofocante dentro de la cabina. Gustavo no encendió la radio FM, ni hizo los chistes de costumbre sobre el café malo que nos esperaba. Solo se oía el motor de la furgoneta rugiendo y los neumáticos silbando en el asfalto mojado. Yo miraba la carretera, viendo los árboles pasar como manchas por la velocidad, e intentaba convencerme de que el chico había alucinado. La hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro antes de la muerte, hace que la persona vea cosas. Es fisiológico, es química, no tiene nada de místico en eso. Llegamos, rellenamos el papeleo aburrido, esa burocracia fría donde una vida se resume a horario, lugar y causa probable. Y nos fuimos al dormitorio. Me lavé la cara en el lavabo del baño, frotando con fuerza, intentando quitar la sensación de grasa de la piel.
pero la imagen de su dedo señalando hacia el monte no salía de mi cabeza. Los días siguientes fueron esa calma extraña. Intenté concentrarme en los problemas de casa. La humedad en el cuarto de mi hija había empeorado. La pintura que había pasado en el día libre anterior ya estaba reventando, formando ampollas húmedas que olían a tierra mojada. Gasté mi martes entero raspando la pared de nuevo, maldiciendo la construcción mal hecha con una rabia tonta. Mi mujer preguntó si estaba bien. Dijo que estaba rechinando los dientes mientras dormía. Le dije que era solo estrés del turno. Mentira. Tenía miedo de cerrar los ojos y ver aquella carretera de nuevo. Exactamente una semana después, el miércoles siguiente, estábamos de turno a la misma hora. La lluvia había dado una tregua, pero el tiempo estaba cerrado. Ese bochorno húmedo que hace que la ropa se pegue al cuerpo. Estábamos parados en un punto base, una esquina estratégica cerca de la salida a la autovía, esperando la llamada. Gustavo dormitaba en el asiento del conductor con la cabeza apoyada en el cristal. Yo leía algo en el móvil intentando pasar el rato. Eran las 22:15. Fue cuando la radio del vehículo se encendió sola. No fue una llamada de la central. Cuando Patricia llama, el sistema hace un pitido específico antes de la voz. Esta vez fue solo el chirrido grueso, seguido del sonido inconfundible del clic del PTT siendo presionado y soltado. Oímos un chasquido. Silencio. Otro chasquido. Miré el aparato. La pantalla digital mostraba que alguien estaba transmitiendo en nuestra frecuencia interna, pero no aparecía la identificación del vehículo o de la base. Era un canal abierto viniendo de ninguna parte. Central. Llamé cogiendo el micrófono, pensando que era algún error de señal. K Central, cambio. Nadie respondió. El chirrido continuó unos 5 segundos constante, como si alguien estuviera manteniendo el botón de hablar, pero sin decir nada, solo respirando. Era un sonido bajito, pero parecía una respiración arrastrada, húmeda. Gustavo despertó sobresaltado, enderezándose en el asiento. ¿Aviso?, preguntó con voz ronca de sueño. No sé. La radio tiene interferencias, respondí soltando el micrófono en el gancho con un poco más de fuerza de la necesaria. Debe ser la humedad en los contactos. Esta chatarra vieja está pidiendo la baja hace tiempo. Gustavo miró la radio, que ahora estaba muda y apagada, y después me miró a mí. No dijo nada, pero vi su mano ir instintivamente al rosario colgado en el retrovisor. Él sabía, y yo también, que las radios VHF no suelen dar interferencias rítmicas de ese modo. Intenté volver a leer mi móvil, pero mis dedos estaban sudados, dejando marcas en la pantalla. Aquel sonido, aquel clic seco de plástico, parecía haber venido de dentro de la propia cabina y no del altavoz. Una sensación mala de tensión baja comenzó a subir por mi nuca. La lógica decía que era fallo técnico, pero mi estómago decía que ya no estábamos solos en aquel punto base. Pasaron otros 7 días, otro miércoles, misma hora. La precisión de la cosa era lo que más me incomodaba. Las coincidencias ocurren, pero los patrones no. Esta vez estábamos en la base, en la cocina, tomando ese café que ya se había convertido en petróleo en el termo. Patricia estaba allí con nosotros, aprovechando una pausa en la central. La radio de la sala de estar, que está encendida 24 horas, retransmitiendo la frecuencia de las ambulancias, empezó a crepitar. No era el crepitar normal de fondo. El sonido aumentó de volumen solo, llenando el ambiente con un chirrido alto. Y entonces surgió la voz. No era la voz de Patricia, ni de ninguna otra operadora. Era una voz masculina, entrecortada, distante, como si viniera de un teléfono malo o de debajo del agua. No para, ella no para, decía la voz en un tono monótono, sin entonación de pregunta o de pánico. Parecía una grabación gastada. Patricia frunció el ceño y corrió a la mesa de operación. ¿Quién está en la modulación? Identifíquese. Unidad en posición. Silencio. Y después, la voz de nuevo, más clara esta vez, sonriendo. Está sonriendo. Me quedé pálido. Mi boca se secó instantáneamente, la lengua pareciendo una lija en el paladar. Yo conocía aquella voz. Era la voz de Carlos, el chico del accidente. La misma cadencia, el mismo timbre ronco de quien tuvo el tórax aplastado.
Gustavo, que estaba sosteniendo la taza de café, dejó caer el objeto. El plástico golpeó el suelo y el líquido negro salpicó en su bota, pero ni se movió. Miraba la caja de sonido en la pared, demasiado asustado. «Es él, Eduardo», Gustavo susurró tembloroso. «Es el chico de la sierra». «Cállate, Gustavo», gruñí, pero mi voz salió fallida. «Es una broma. Alguien grabó la frecuencia. Es algún gracioso con una radio de aficionado. Te avisé». La voz en la radio continuó ignorando nuestra lógica. Señalé hacia ella. «No la visteis». Patricia, que no sabía los detalles de lo que el chico me había dicho antes de morir, nos miró confundida y asustada. «¿De qué está hablando, Eduardo? ¿Quién es ese tipo?» «No hay ningún vehículo en la calle ahora. La señal está viniendo de...». Miró el monitor pálida. «La señal está viniendo del garaje del vehículo 04. El vehículo 04 era el nuestro, el que usamos la noche del accidente, y estaba apagado, cerrado, aparcado en el patio oscuro ahí fuera». Un escalofrío, no de frío, sino de repulsión, subió por mi espalda. Sentí un ligero mareo, esa bajada de tensión que hace que la visión periférica se oscurezca. La idea de que alguien o algo estaba dentro de nuestra ambulancia, usando su radio para hablar con nosotros en la cocina, era una putada con nuestra seguridad. «Voy a ver», dije intentando parecer valiente, pero mis piernas estaban inmóviles como el plomo. «No vayas, Eduardo». Gustavo me agarró el brazo. «Por el amor de Dios, no vayas». Me solté de él. Necesitaba ir. Necesitaba demostrar que era un intruso, un ladrón, cualquier cosa humana. Cogí la linterna táctica que llevo en el cinturón y fui al pasillo que da acceso al garaje. El sonido de mis pasos resonaba en el hormigón frío. El olor a gasóleo se hizo más fuerte, casi insoportable, dejándome mareado. Llegué a la puerta de cristal que separa la base del patio. Apunté la linterna hacia afuera. La lluvia había vuelto fina y constante. El vehículo 04 estaba allí, parado bajo la luz amarilla y débil de la farola. No había nadie en el asiento del conductor, no había nadie en el asiento del pasajero, pero la radio del panel podía ver la lucecita verde de la pantalla encendida ahí dentro. Alguien había encendido el equipo. Y entonces la radio de mi cintura, que había olvidado apagar, vibró con la voz de nuevo. Esta vez no parecía venir de lejos, parecía estar susurrando justo en mi oído. «No sirve de nada cerrar, yo no la traje, vosotros la trajisteis». Retrocedí un paso chocando contra la pared del pasillo. La linterna tembló en mi mano. Por la ventanilla lateral de la ambulancia, en el cristal oscuro del habitáculo de atención, vi un movimiento. No era el chico, era una silueta más pequeña, una sombra encorvada, jorobada, que parecía estar sentada en la camilla donde ponemos a los pacientes, y giró la cabeza despacio en mi dirección. Retrocedí lentamente, sin quitar los ojos de aquella silueta en el cristal, hasta que mi espalda chocó contra la pared del pasillo. Mi respiración estaba tan corta que parecía que había corrido una maratón y una náusea violenta subió por la garganta. No era susto de película, era asco, como si hubiera tocado algo podrido. La linterna se me resbaló de la mano sudada y cayó al suelo. El haz de luz girando locamente antes de apagarse, dejándome en la penumbra del pasillo. Volví a la sala de estar, tropezando con mis propias botas. Gustavo continuaba inmóvil, mirando la nada, murmurando oraciones en un ritmo frenético que parecía más un tic nervioso que fe. Patricia, sin embargo, estaba de pie ante la radio base, con la mano suspendida sobre el micrófono. Temblaba, pero había una terquedad en sus ojos. Esa terquedad de quien trabaja salvando vidas y no acepta perder el control de la situación. «No hagas eso, Patricia», intenté avisar, pero mi voz salió como un susurro, sin fuerza. Mis cuerdas vocales parecían pegadas. Ella ignoró. Presionó el botón de transmisión con el pulgar tembloroso. El clic del PTT resonó en la sala como un disparo. «Unidad central al vehículo 04», su voz osciló, pero continuó. «Carlos, si eres tú, hicimos lo posible. Necesitas descansar. Ya no hay nada para ti aquí». Solté el aire que ni sabía que estaba reteniendo. El silencio que siguió duró una eternidad, roto apenas por el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes y el sonido distante de la lluvia golpeando el tejado de zinc.
Por un segundo, la lógica intentó volver. Era solo interferencia, era solo estrés colectivo. Estábamos alucinando por el café malo y las noches mal dormidas. Pero entonces la radio crepitó. El sonido fue diferente. Esta vez no había estática. El audio estaba limpio, como si quien hablara estuviera sentado en la silla a su lado. «Yo no estoy ahí», la voz de Carlos respondió. Ya no era monótona. Tenía un tono de urgencia, de pavor contenido. «Ya me fui. He estado intentando avisaros durante semanas». Patricia soltó el botón como si le hubiera quemado el dedo. Retrocedió un paso, los ojos muy abiertos fijos en la caja de sonido. «¿Avisar qué?», preguntó al aire, olvidando presionar el botón para transmitir. Pero la radio respondió igual, captando su voz por el aire, o ignorando las leyes de la física. «La trajisteis», dijo la voz. Ella no se quedó en la carretera. Le gustó el dolor, le gustó la sirena. Vino sentada en el asiento trasero todo el camino, en un sitio que era mío. Gustavo soltó un gemido bajo y se cubrió los oídos con las manos. Sentí el suelo parecer blando debajo de mis pies, ese mareo de laberintitis atacando fuerte. La mancha de humedad en mi casa, esa imagen del moho extendiéndose, brilló en mi mente. Era lo mismo. No habíamos traído un paciente, habíamos traído una plaga. «¿Dónde está Carlos?», pregunté, gritando a la radio, la rabia del pavor explotando de repente. «¿Dónde está ahora?». La respuesta vino con un sonido mojado, como si estuviera escupiendo sangre mientras hablaba. «Se bajó del vehículo cuando aparcasteis. Entró por la puerta del garaje. Está mirándote ahora, Eduardo, desde la esquina de la sala». No giré el cuello rápido. Mi cuerpo se endureció bloqueado. Sentí los músculos de mi espalda endurecerse como piedra y un calambre doloroso pellizcó la base de mi nuca. El silencio volvió a reinar en la sala, absoluto y opresor, pero ahora el olor había cambiado. El olor químico de limpieza y el café quemado desaparecieron. Lo que invadió mis fosas nasales, dominando todo, fue ese olor a tierra seca y moho antiguo, el mismo olor insoportable que salía de la pared podrida del cuarto de mi hija. Giré despacio, moviendo el tronco entero de una vez, porque mis piernas parecían clavadas en el suelo sucio. En la esquina de la sala, donde estaban los armarios de metal abollados de los funcionarios y un dispensador de agua viejo, la luz de la fluorescente parecía fallar, creando una sombra. Había una sombra allí pesada que no debería existir. Y entonces la vi. No era un fantasma translúcido de esos que se ven en montajes de internet. Era sólida. Una señora pequeña, encogida en el espacio estrecho entre el dispensador y la pared, vestida con ropa vieja que parecía hecha de barro seco y limo. Estaba agachada, abrazando sus propias rodillas, en una posición que ningún anciano podría mantener sin dolor. El rostro, Dios mío, la piel era arrugada como cuero dejado al sol, llena de manchas profundas. Y sonreía, una sonrisa fija, demasiado ancha para un rostro normal, mostrando encías oscuras y sin dientes. No miraba a Gustavo, que continuaba rezando con ojos cerrados. No miraba a Patricia. Sus ojos, dos esferas lechosas y sin iris, estaban clavados en mí. La radio en la mesa dio un último clic seco definitivo, y la lucecita del panel se apagó. El chirrido paró. La conexión con Carlos había sido cortada porque el aviso ya había sido entregado. Nadie gritó. En esos momentos no es el grito, es la parálisis. Patricia se desplomó en la silla, llorando en silencio, con el cuerpo temblando tanto que los dientes castañeteaban. Gustavo dejó de rezar y se quedó mirando al suelo, paralizado. Y yo me quedé allí parado, sintiendo el sudor resbalar helado por el lateral de mi rostro, incapaz de desviar la mirada de aquella cosa en la esquina. Ella no atacó, no corrió en nuestra dirección con garras o gritos. Simplemente continuó sonriendo, balanceando el cuerpo levemente hacia adelante y hacia atrás, en el ritmo lento de una canción de cuna muda, cómoda en aquella esquina oscura. Hoy hace 3 meses que eso ocurrió. Sigo trabajando en el mismo puesto. Gustavo pidió traslado a la administración la semana siguiente. Dijo que nunca más entra en una ambulancia. Patricia se cogió la baja psiquiátrica y no volvió más. Dicen que no puede estar en espacios cerrados. Yo me quedé. Me quedé porque necesito el sueldo.
porque la vida real no se detiene solo porque el infierno exista. La reforma de la casa no se paga sola, pero la mancha en el cuarto de mi hija no deja de crecer. No importa cuánto impermeabilizante caro compre. Ya ha tomado toda la pared, negra y húmeda. Y cada vez que entro en el vehículo 04, huelo ese olor a tierra seca, aunque acabe de llover. Cada vez que la radio crepita con estática, mi corazón se salta un latido y mi boca se queda seca. Aprendemos a mentirle al cerebro. Decimos que es cansancio, que es estrés postraumático, pero la verdad es que nunca trabajamos solos en la madrugada. La muerte cogió carrerilla con nosotros en aquella sierra y por lo visto le gustó nuestra compañía. Bueno, amigos, esos fueron los reportes de hoy. Espero sinceramente que los hayan disfrutado. Subo nuevos videos aquí todos los días y me alegrará mucho verlos en los próximos. Ahora, en pantalla, les dejo 2 videos más que seguro disfrutarán. Un abrazo de Derek y nos vemos allí.